Gracias. Hoy es jueves 27 de marzo de 2025. Nos reunimos en esta jornada académica del número 733 con el fin de hacer una reconstrucción histórica y analítica de cuál fue el trasiego criminal y quién fue el narcotraficante y terrorista de las FARC, Luis Alberto Morantes Jaimes, más conocido en el bajo mundo criminal como Jacobo Arenas. Este es un capítulo que le estábamos debiendo a nuestra audiencia y que lo necesita Colombia para entender cómo detrás de la subversión armada hay tanto cómplice, hay tanta responsabilidad del Partido Comunista y ha habido tanto oportunista en cada momento que lo que han hecho es legitimar el terrorismo comunista contra los colombianos. Entremos en materia. Mi coronel, ¿podemos describir a nuestra audiencia quién fue el narcotraficante y terrorista Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas, fundador de las FARC? Este delincuente nació en el departamento de Santander el año de 1924. Hay errores en los archivos que dicen que nació en el 17, que en el 18, no, nació en 1924. En el año de 1945 entró a prestar servicio militar siendo analfabeta, no sabía leer ni escribir, pero era una persona de capacidades, tenía un buen coeficiente intelectual y fue soldado del batallón Guardia Presidencial, donde el teniente comandante del batallón del pelotón le enseñó a leer y escribir. Y por lo despierto que era, apenas pasó la primera y segunda fase de instrucción, fue asignado como estafeta del Ministerio de Guerra, que quedaba ahí cerca a la sede del batallón Guardia Presidencial. De allí salió, ya sabiendo leer y escribir, se fue a vivir a su natal Bucaramanga, estuvo trabajando en varias empresas donde se vinculó al Partido Comunista y de allí el Partido Comunista lo envió a infiltrarse en los sindicatos petroleros de Barranca Bermeja y muy pronto se convirtió en líder de la revolución comunista en Barranca Bermeja. Participó en los hechos del 9 de abril de 1948 con las guerrillas liberales de Rangel. Eh, Se hizo muy conocido del Partido Comunista y pronto lo enviaron varias veces a la Unión Soviética a hacer cursos de liderazgo político y de organización de guerrillas. Durante el gobierno de Rojas Pinilla participó en cuanta asamblea terrorista hubo clandestina por parte de los liberales de izquierda y del Partido Comunista. Y tan pronto se produjo la Revolución Cubana, nuevamente estuvo allá. Cuando se suscitó el, las operaciones militares contra Marquetalia, el Partido Comunista lo destinó como el ideólogo de las guerrillas del sur del Tolima y del sur del país, que se estaba estructurando por parte de ese partido y que ya habían tenido cursos en los que él había participado como instructor de economía política en Biota, Cundinamarca. Y a partir del año 65 se integró a las FARC con un largo historial de crímenes, de secuestros. Jamás combatió porque era un tipo muy cobarde, pero sí ordenó muchísimos asesinatos, secuestros, robos, actos de terrorismo, violencia sexual contra las niñas, porque era un enfermo para violar niñas. Y ayer, precisamente en Caracol Radio, una de las guerrilleras que padeció todos esos dramas le contó a Caracol y al país cómo la honorabilísima senadora Sandra Ramírez era la que escogía a las niñas para que fueran violadas por las noches por Tiro Fijo, por Jacobo Arenas, por Alfonso Cano, por Timochenko y por los demás bandidos del cartel de las FARC. Entonces, a grandes rasgos, estamos frente a una personalidad perversa, un delincuente que desafortunadamente el mismo Estado lo preparó para que más adelante se dedicara a destruir a Colombia. ¿Cuál es el contenido de la carta que Jacobo Arenas le redactó y escribió a Tiro Fijo
en 1964 para justificar la mentira repetida de que el Estado colombiano agredió a campesinos, colonos inocentes y desarmados? De esta carta se ha hablado muchísimo y desafortunadamente los comunistas sí han encontrado eco en en los medios de comunicación. Resulta que a comienzos de enero del 64, el señor Guillermo León Valencia, que era bastante lenguaraz, le dio por advertirle a los terroristas del Partido Comunista que en la medida que se iba desarrollando la Operación Soberanía en el Tolima, pronto llegaría a sacarlos de Marquetalia. O sea, como espérense ahí, alístense que ya vamos para allá. Entonces, como vemos, a comienzos de mayo del 64, ya los espías de Tiro Fijo y sus cómplices tenían plena información de que el ejército iba para allá. Jacobo Arenas era el ideólogo, tenía un mimeógrafo allí y elaboraba una cantidad de pasquines y los distribuía por la región y sentó y le redactó esta carta a Tiro Fijo en la cual firman la mayoría de terroristas marquetalianos, o sea, todos los que han formado el, la República Independiente firmaron la carta exigiéndole al gobierno que les fuera a construir escuelas, mejor dicho, dándole una, un caramelo para que no hiciera la operación militar y ellos seguir construyendo su republiqueta independiente y que les entregara recursos y ellos eran los que lo manejaban. Igual que han hecho en muchas partes del país. Y la carta, pues la firma Tiro Fijo, como si se llamara Manuel Marulanda, y aparece la firma de él de primero, la firma Isauro Llosa, que fue otro terrorista muy conocido del Partido Comunista, Gonzalo Esquivel, Luis Tula, Isaías Pardo y otra cantidad de delincuentes, una firma larga de todos los criminales que tenían organizada la República Independiente de Marquetalia. Y pide que les den fondos, que les den recursos, que una escuela. Y la estulticia de los periodistas, especialmente los que no saben ni dónde están parados, cada vez que hablan dicen que si se le hubiera puesto cuidado a Tiro Fijo, no hubiera ocurrido la matazón, como dicen, la masacre de Marquetalia y la guerra. Esto es falso y es una de las habilidosas jugadas de Jacobo Arenas y del Partido Comunista con la cual le han querido dar la vuelta a la historia del país. Coronel, ¿cuál era el rol de Jacobo Arenas en nombre del Partido Comunista en las repúblicas independientes de Marquetalia y Río Chiquito? Aquí lo vemos, es la única foto que se conoce de ese bandido sin gafas, porque siempre utilizó unas gafas oscuras que no se le veían los ojos prácticamente. Aquí sí se le ve, estando ya en Río Chiquito después de la operación Marquetalia, cuando estaban elaborando con Tiro Fijo y otros bandidos el programa agrario de las FARC. Este delincuente era un alcohólico empedernido y cada vez que se emborrachaba, que era muy a menudo, en las guaridas de las FARC, comenzaba a elucubrar historias y a tejer fantasías y a promover todo tipo de actos criminales. eh, Vivía ensoberbecido, admirado y repitiendo los delincuentes lo que él había vivido en la Unión Soviética, eh, donde también había encontrado en esa época, era costumbre vivir ebrios. Entonces vivía siempre al ritmo o al calor del alcohol, pensando en cómo destruir a Colombia y promoviendo organizaciones proletarias campesinas dirigidas por las FARC. Era un comunista enfermizo y un borrachín depravado. Mi coronel, ¿cuál fue el rol de Jacobo Arenas en el asalto terrorista de las FARC contra los pobladores de Insá, departamento del Cauca? Aquí vemos una copia fotostática del periódico El Espectador del día siguiente al asalto terrorista de el grupo que pronto se llamaría las FARC. 16 muertos en el asalto de Tiro Fijo y Jacobo Arenas
a Isaac Cauca. Asesinaron al alcalde, al personero, a dos monjitas de la caridad, las bajaron del bus y las arrodillaron y las fusilaron. Después Jacobo Arenas y Tiro Fijo montaron una historia que ha sido dentro del bus. No, las bajaron del bus y las asesinaron de rodillas porque decían que eran enviadas del capitalismo y del clero retardatario. Y dos agentes de policía que reaccionaron. A los demás hicieron lo mismo que hacía Tiro Fijo en sus primeras andanzas, que era atracar los buses, violar a las mujeres, robarse los joyas y lo que llevaban. Y luego entraron al poblado y asaltaron la farmacia que había y el principal granero. Se robaron lo que se pudieron llevar, todo el dinero en efectivo. Jacobo Arenas eh, reunió toda la gente en la plaza, que le sacaron a punta de fusil y bayoneta de las casas y les echó un discurso muy 20 juliero. El periódico El Espectador publicó que han sido tres los funcionarios fusilados. eh, Fueron más, fusilaron al alcalde, al personero, a los policías, fueron muchos más, y también fusilaron a las dos monjas. Eh, Entre otras cosas, el señor de Rux jamás se ha referido a este caso como es, sino lo pone es como un punto de partida del nacimiento de las FARC, pero no menciona los crímenes atroces que cometieron ese día en esa guarida, en ese asalto, perdón, al municipio de Insa, Cauca. Mi coronel, ¿cuál fue el rol de alias Jacobo Arenas en el crecimiento de las FARC entre el 64 y el 90? Sin duda, durante estos 26 años, casi 3 décadas de militancia terrorista y de alienación ideológica de los criminales de la FARC, este delincuente le dio a Tiro Fijo lo que le hacía falta. Tiro Fijo era el campesino ladino, audaz, el guerrero montaraz nacido para eso, el sujeto desconfiado, el felino especializado en atrapar la presa en una emboscada, pero necesitaba una dirección política, una orientación política, alguien que lo acompañara ideológicamente, que le diera peso estructural a la estructuración, valga la redundancia, de las cuadrillas de las FARC. Entonces, este sujeto, como era miembro del Comité Central del Partido Comunista, era enviado por el Partido Comunista, había estudiado en Rusia y en Cuba todo el proceso revolucionario armado, va a desarrollar exactamente algo que es el plan estratégico de las FARC. Aquí tenemos la tabla de cómo se desarrollaba la guerra popular prolongada, fuera la teoría de la guerra popular prolongada. Hay que reconocerlo que este sujeto, al calor de del brandy, que era que lo que más le gustaba tomar para mantener ebrio, tenía una larga biblioteca y siempre contó con delegados del Partido Comunista que le leían y le hacían resúmenes y los debatían con él, y él aprovechaba su rapidez mental y su torcedura intelectual para promover por mayor razón el comunismo. Él siempre insistió que toda célula de las FARC, toda escuadra guerrillera, era una célula comunista de combate, era un grupo ideologizado con el fin de llegar a la toma del poder. Y siguiendo las directrices que le dictaban desde Bogotá, Gilberto Vieira, Humberto Creales de la Rosa y los demás bandidos, cinco de corbata sin fusil del Partido Comunista, se encargó de acompañar permanentemente a Tiro Fijo en la elaboración de la conducción política de la guerra revolucionaria. De parte de él se tienen 3, 4 documentos que escribió, que en todos significan la orientación ideológica de las FARC. Fue un sujeto que tuvo además la compañía de Tarcisio Guaracas, que fue quien le ayudó a multiplicar lo que pretendían las FARC, de ubicar varias zonas estratégicas, como lo vimos el martes pasado, y en Tiro Fijo al bandido dedicado permanentemente a lo que es específico de la guerra de guerrillas, de la parte táctica. Entonces era como el trío ideal para formar la revolución. Jacobo Arenas, el ideólogo, el organizador político; Tiro Fijo, el instructor directo del combate de guerrillas, de la maniobra de guerrillas; y Jaime Guaracas, el organizador
de la distribución del grupo terrorista. Y ahí al lado de él, pues fueron creciendo, o de ellos fueron creciendo Raúl Reyes, que era otro delincuente con muchas habilidades para las relaciones clandestinas de las FARC, Alfonso Cano, que fue el discípulo directo de este bandido de Jacobo Arenas, Timochenko, que por ser médico, que estudió en la Unión Soviética, se convirtió en una especie de ideólogo y de perverso asesino. Iván Márquez, que tenía las mismas condiciones o cualidades negativas de Timochenko, el mono Bojoy, que era la encarnación de Tiro Fijo, y Pablo Catatumbo y otros delincuentes que no les temblaba el pulso para asesinar a nadie, para cometer actos terroristas, ni para extorsionar, y era como Jacobo Arenas los llamaba los gallos. Inclusive al Tornillo Lozada, que su apellido legítimo es Gallo, le decía, aquí viene el gallo, y cuando llegaba Granda, que era otro delincuente de la misma pelambre, eh, lo llamaba los gallos, y por eso es que ellos aparecen, o al bandido este Granda le dicen el gallo. Con ellos organizaron todos los planes de secuestros y extorsiones y viajaban por todo el país recogiendo el dinero y coordinando los secuestros con instrucciones directas de Jacobo Arenas. Es decir, el peso específico de este delincuente es bastante grande en las FARC. Es que la ignorancia es un terreno bien abonado para crear terroristas comunistas. Mi coronel, ¿cómo fue el rol también de Jacobo en la creación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y la farsa de ideólogos con los gobiernos de Belisario Betancur y de Virgilio Barco? Jacobo Arenas era el engarce perfecto del Partido Comunista con las FARC. Recordemos que en los años 80 hubo dos coordinadoras guerrilleras famosas en Latinoamérica, la de Nicaragua y la de El Salvador. En la de Nicaragua se tomaron el poder a finales de la década de los 70 y se estructuraron como gobierno terrorista durante el 80 y el 90. Y hoy tenemos a un delincuente heredero de esa época cometiendo todo tipo de delitos y tropelías contra la población en Nicaragua, que es Daniel Ortega. Y en El Salvador lanzaron en el 80 toda esa ofensiva terrorista que finalmente fue cerrada con un pacto de paz que aún lo están pagando y del cual es heredero el señor Bukele, que se convirtió en el supuesto salvador del Salvador. Entonces el Partido Comunista le dio la orden a Jacobo Arenas que enviaran varios terroristas a Nicaragua y a El Salvador a nutrirse de la experiencia de allá. Y allá enviaron brigadas, entre comillas, recolectores de café, que eran terroristas que iban a combatir en la guerrilla guatemalteca, contra, como miembros del Estado nicaragüense, contra los contras que estaban por Edén Pastora, y en la época más violenta de El Salvador, que fueron los años 80. Y esos bandidos vinieron a Colombia, inclusive vinieron unos de ellos, y Jacobo Arenas siempre fue el coordinador y el inspirador de la coordinadora guerrillera colombiana. Tuvo siempre un problema, que en medio de cada borrachera que se pegaba, cada vez se sentía mucho más superior a todos, creía que las FARC eran las dueñas de toda la revolución, y por eso esas coordinadoras guerrilleras, la primera la Nacional Guerrillera y la segunda la Simón Bolívar, eh, pasaron a la historia, fue como grupos criminales que destruyeron el país, pero jamás tuvieron una concreción en la parte política, porque los, entre comillas, intelectuales del M-19, que se han salido de las FARC precisamente por peleas con Jacobo Arenas, jamás se le arrodillaron, y el EPL menos, tan solo Caraballo, que terminó allá de protegido de tiro fijo. Pero el rol de este delincuente fue fundamental, porque las dos coordinadoras guerrilleras que hicieron mucho daño al país fueron inspiración de él. ¿Cómo los comisionados de paz, en cabeza de su secretaria, la periodista Margarita Vidal, ayudaron a hacer famosos a los cabecillas de las FARC, entre ellos a Jacobo? Siempre se ha dicho en la historia que el tiempo y los hechos ponen todo en su lugar, a pesar de la propaganda y la desviación que se les dé en su momento.
Estas fotos son tomadas el 30 de marzo de 1984, cerca de Uribe Meta, en un sitio que llamaban Mesa Alta Los Bandidos. Allá, después de hacer un poco de shows y de enredos, llegó un helicóptero con unos delegados del gobierno nacional, encabezados por un sujeto que era bastante lenguaraz, John Agudelo Ríos. Era un paisa hablador hasta por los codos y poco eficiente en el proyecto que le acomodaron de la paz. Antes había estado presidiendo esa comisión un sujeto también paisa, demasiado hablador, de nombre Otto Morales Benítez. Y Otto Morales se salió del proceso de paz con el cuento que había enemigos secretos, enemigos ocultos del proceso de paz. La periodista Margarita Vidal era la revelación, era el comienzo del periodismo en Colombia. Era una señora que tenía un programa de televisión en el cual se daba el lujo de invitar ministros, altos dirigentes políticos, empresarios y analistas. Ya llegaban a su programa, se peleaban salir porque Margarita Vidal tenía una audiencia muy alta. Entonces, ella se autonombró por ser amiga de Belisario Betancur, secretaria de ese proceso, y era la que con una máquina de escribir redactaba y hacía memoria de todo lo que hablaban. Entonces se reunieron, firmaron el primer acuerdo para iniciar los diálogos de paz de Belisario Betancur con las FARC después de 2 años que Belisario Betancur llevaba dándoles largas y permitiéndoles lo que se les diera la gana. Y Jacobo Arenas instruía permanentemente a los terroristas que secuestraran, que mataran, que robaran, que causaran daños y siempre le echaran la culpa a otros porque era el proceso de paz. Al final de esos 2 años, Margarita Vidal publicó un informe que parece como si fuera una crónica del sufrimiento para llenarla de medallas. Era muy duro lo que le ha tocado hacer, llegar en un helicóptero a jartar whisky, brandy, aguardiente con los bandidos y cerveza en el campamento mientras charlaban, iban tomando las decisiones y pobrecita le tocó aguantar mucho frío esa noche, por las 2 noches que estuvieron allá. Y si no es porque una guerrillera, o la meten en la caleta, como decía ella, con unas guerrilleras, quién sabe cómo hubiera sido, porque era mucho el frío que sentía. Pero no sentía frío por lo que estaba sirviendo de cómplice para relatar a la historia esta farsa. Entonces los periodistas, los medios de comunicación, y vemos aquí a la derecha a este sujeto, Alberto Rojas Puyo, que después de esa firma descaradamente publicó un pasquín en el cual reconstruyó todas las cartas que había intercambiado con Jacobo Arenas, y en una de esas cartas le decía: luche, compañero Jacobo, luche, que ustedes están cosechando los frutos de su revolución, y recuerde que nosotros hemos tenido con ustedes mucha solidaridad, especialmente cuando luchaban en Marquetalia. Y esa solidaridad es la que hemos visto aquí en varios episodios de la cantidad de actos terroristas que cometieron los miembros del Partido Comunista, entre ellos el señor Alberto Rojas Puyo, en Bogotá en los años 60. Y en los 80, Belisario Betancur lo nombró de negociador principal con los bandidos. O sea, algo así como lo que han hecho en épocas posteriores otros gobiernos. ¿Cuál era la farsa de la FARC con el cuento de la paz descubierta en un reportaje ante la televisión francesa en plenos diálogos con el gobierno de Betancourt por parte de alias Jacobo Arenas y alias Tirofigo? Pues después del conmovedor relato de Margarita Vidal, en que casi todos los colombianos nos sentamos a llorar de ver cómo le ha tocado sufrir a la pobre secretaria aguantando frío y viendo cómo los demás libaban aguardiente, whisky, brandy y otros licores, construyendo el acuerdo. Viendo todo eso, eh, el país entró en la bobería colectiva de la paz y la creación de un partido político de los bandidos que llamaba la UP. Y todo el mundo hablaba de paz, paz, y eso era el viaje permanente. No había politiquero corrupto de este país que no viajara en algún helicóptero a reunirse con tiro fijo y tomarse las fotos. Por allá pasaron Alfonso López, Rafael Pardo, Noemí Sanín,
y la lista sigue de politiqueros descompuestos posando al lado de Tiro Fijo y Jacobo Arenas. Y en una de esas, cuando no hablaban sino de paz, y el señor eh, Jaime Castro, que era el responsable de la fuga del ELN en Magdalena Medio, también apareció por allá como delegado del gobierno dándole publicidad a los bandidos. Y en medio de todo ese show vinieron unos periodistas franceses autorizados por Belisario Betancourt y le hicieron una entrevista a Tiro Fijo y Jacobo Arenas, y Tiro Fijo les dijo todo lo contrario. Aquí estamos hablando con el gobierno de La Paz para que nos entreguen todo lo que queremos. Es nuestra lucha. Y ya tenemos un plan para colocar 40.000 terroristas alrededor de Bogotá y vamos a tomarnos el poder. Y al mismo tiempo el periodista grabó a Jacobo Arenas en el radio, transmitiéndole unas instrucciones a los bandidos de los demás frentes, y lo que les decía es, estamos luchando por la paz, aprieten los secuestros, aprieten los ataques a poblados, sigan eh, actuando contra la fuerza pública, monten emboscadas, porque tenemos que llegar con fuerza cada vez que se hable de paz. Y también les hablaba de fortalecer las redes clandestinas de la Unión Patriótica. Eso lo publicaron los medios, pero el señor Belisario Betancur siguió empecinado en su cuento de la paz, porque también le gustaba el traguito y también le gustaba elucubrar por allá en paraísos terrenales, mientras las FARC destruían todo. Y ya hacía sus pinitos como politiquero corrupto, descompuesto y cómplice de las FARC, el señor Álvaro Leiva Durán, y a menudo aparecía en los medios de comunicación defendiendo esos diálogos de paz y hablando de la necesidad de continuarlos en el siguiente gobierno, el de Virgilio Barco. ¿Qué clase de rumores circulaba a menudo en los medios de comunicación la acerca de las engañosas intenciones políticas de los terroristas medios de la UP? Pues esta crónica que ustedes ven al frente la escribe Roberto Pombo, que actualmente es el director del Tiempo, es uno de los dueños de la información en el país. Eh, la FARC decían que estaban en tregua, pero había muchas dificultades, entre otras por esas declaraciones de Tiro Fijo y Jacobo Arenas a los medios de comunicación, porque hubo sectores del país que le insistieron a Belisario Betancur que fuera serio, porque los bandidos seguían asesinando y seguían secuestrando, y al contrario de lo que se debía esperar, aparecieron cuadrillas que ya venían en estructuración desde hace años en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, en el Cauca, otra cuadrilla, la octava, en el Magdalena Medio se multiplicaron las cuadrillas que antes eran el cuarto frente, en el nordeste antioqueño también apareció la cuadrilla 24 de las FARC, o sea, completamente distinto a lo que estos bandidos decían en la mesa de conversaciones. Entonces fue Roberto Pombo allá y terminó fue haciendo una crónica contando lo que se vivía y contaba que los periodistas terminaron en una parranda, en una comilona con los bandidos de las FARC en uno de esos campamentos, que Osa Escobar, que era el delegado de Virgilio Barco ahora, se reunía con ellos, que Jacobo Arenas echaba discursos, que se sabía de memoria las poesías de Neruda, que era un intelectual, que nadie entendía cómo esos jóvenes se han metido a la guerrilla, que había que ver la disciplina de los jóvenes guerrilleros, mejor dicho, una exaltación al terrorismo de una manera increíble. Y en ese momento Jacobo Arenas aprovechó la estulticia de los que iban allá y les dijo, yo por ahora no aspiro a ser presidente de Colombia, pero sí me gustaría ser alcalde de Bogotá y voy a comprarme un traje para ir al lanzamiento. Y todos los periodistas comiendo cuento de semejante engaño, y todo era pensándolo en que había que, por idea siniestra de Jacobo Arenas, buscar que los grupos delictivos con los que tenía ya negocios de narcotráfico de las FARC asesinaran la UP, porque a él le convenía que asesinaran a toda gente, ya que no todos eran del Partido Comunista, y de esa manera justificar que la paz no funcionaba, y le funcionó el estratagema, y hasta el día de hoy tenemos que las FARC y todos los cómplices andan con el cuento que ellos quisieron hacer la paz, pero les destruyeron su partido político. Y no cuentan las cosas como son,
era una estratagema de Jacobo Arenas, que la tal Casa Verde o reunión era un emporio del terrorismo desde el cual se estaba pensando a destruir a Colombia. Esto tampoco nos lo cuenta el señor de Rux, pero aquí traemos los, las copias fotostáticas de los periódicos que cuentan lo que pasaba en ese tiempo. ¿Qué contubernio oscuro quedó al descubierto en una comunicación interceptada por un radioaficionado entre el terrorista alias Jacobo Arenas y el obispo de Florencia, José Luis Serna? Esta crónica es de no te lo puedo creer y sería para destapársela, restregársela y recordársela al señor de Rux, que también es cura y ha sido cómplice de la legitimación de las FARC con su famoso informe de la supuesta verdad. Esto fue publicado por el periódico El Tiempo, ahí ven ustedes, y lo titularon bajo el epígrafe Aló Jacobo, aló Monseñor. Resulta que un radioaficionado grabó una conversación entre Jacobo Arenas y Monseñor José Luis Serna que realmente es tenebrosa, es escandalosa y demuestra el contubernio y la mala fe de quienes han dicho que negocian la paz. Para esa época, Monseñor Serna era el obispo del Caquetá y el cabecilla de las cuadrillas en el Caquetá era Iván Márquez. Y andaban como uña y mugre porque era que estaban en el cuento de la paz. Entonces, Monseñor se perdía de Florencia y aparecía en los campamentos de las FARC de la noche a la mañana hablando con los bandidos. Hasta allá fue Plinio Apuleyo Mendoza y le cantó la tabla y le publicó una crónica muy fuerte a Monseñor Cerda. Y Monseñor Serna se comunicaba con las FARC, tenía radio directo con ellos. Entonces, aquí en esta conversación hablan de perfecto, Jacobo, perfecto, Monseñor, y lo que hablaron ese día pasará a la historia y afortunadamente no se ha perdido el documento como algo realmente ominoso. Resulta que entre las cosas que hablan con risas y burlas, el señor Jacobo Arenas le dice que va a secuestrar y que seguirá asesinando gente. Y entonces Monseñor le dice, pero que tenga cierta compasión, que mire qué tal. Y luego le pide una intriguita que le ayude a liberar unos secuestrados que tienen en el área de Sibundoy. Y Jacobo Arenas le contesta con displicencia, háblese allá con Iván que él resuelve eso. Luego hablan también de unas presiones contra políticos, de unas reuniones con Carlos Pizarro, el bandido del M-19, eh, y de otros crímenes que están cometiendo las FARC. Y Jacobo Arenas ahí sí no habla de retenciones, sino habla de frente de secuestros, porque ellos necesitan hacerlos. Y Monseñor diciéndole, bueno, perfecto, pero entonces bájale a la temperatura para que esto no sea tan fuerte. Hablan de volverse a reunir, eh, y celebran como si fueran grandes cosas que Monseñor ese día está comiéndose una paella a la hora del almuerzo y con un vino, viviendo como los pobres, ¿no? Paella con vino, haciendo los votos de castidad y pobreza. Y Jacobo Arenas le cuenta que él también está comiéndose un sancochito muy rico allá en Casa Verde. Y finalmente le dice, es que le tengo una sorpresita, le dice Monseñor a Jacobo. ¿Cuál es la sorpresita? Ya se lo paso. Y entonces pasó al teléfono o al radioteléfono directamente Iván Márquez, que estaba ahí reunido con Monseñor comiéndose la paellita y tomándose un vinito en la sede episcopal de Florencia. Eso es mucha vagabundería. El periódico lo publicó en ese tiempo como un diálogo insólito y uno se pregunta, ante todo eso, ¿por qué no hay mayor profundidad entre quienes dicen ser conocedores del conflicto y analistas de lo que nos pasa? ¿Cómo reconoció alias Jacobo Arenas la orgía de sangre que había desatado en el Magdalena Medio su discípulo Braulio Herrera o Carlos Enrique Cardona Henao? Resulta que para los años 70 en Latinoamérica los comunistas tenían un argumento, los de todos los países, ¿no? Que dice que los generales que estaban gobernando, los dictadores de Latinoamérica, se han reunido entre ellos, se han planeado
o han elaborado un plan que llamaban el Plan Cóndor, que era eliminar a todos los comunistas. Entonces, lo cuenta Johnny en el libro El infierno de mi autoría, que una vez Jacobo Arenas reunió a los cabecillas y les dijo, en medio de una borrachera de las que se pegaba ya con Brandy, en Casa Verde, y les dijo, bueno, pero si el capitalismo tiene su propio plan Cóndor, ¿por qué no hacemos el de nosotros? Y estuvieron de acuerdo, y Tiro Fijo también, que estaba ahí, tomaba menos trago, pero estaba ahí, y al lado estaba la honorabilísima senadora eh, Sandra Ramírez. Acordaron esa noche de tragos y de violencia ordenar a las cuadrillas de las FARC que hicieran una purga, y comenzó una purga aterradora. El propio Johnny cuenta que a él le tocó participar en la pequeña cifra de 150 asesinatos entre Bogotá, el Cauca, el Huila y el Tolima, todos de guerrilleros, una limpieza que hicieron. Y entre esos asesinos estaba otro discípulo de Jacobo Arenas, que era un joven comunista de las universidades, alias Braulio Herrera. A este delincuente, el propio Jacobo Arenas, en medio de los diálogos de el gobierno de Betancourt, lo había enviado a el Magdalena Medio a que reorganizara todo lo que allá había pasado, porque después de haber creado el cuarto frente, el señor Tarcisio Guaracas, eh, la ofensiva de los mal llamados paramilitares del sector de La Dorada y Puerto Boyacá los había golpeado muy duro, y porque se estaban formando grupos de autodefensa en Santander. Entonces le dio la orden de que fuera a recuperar esa zona y a matar a todos esos parásitos. Pues este bandido también era borrachín, había sido senador de la UP junto con Iván Márquez, es más, se parecían físicamente, Iván Márquez y Braulio Herrera. Y Braulio Herrera llegó y no eliminó sino a 101 personas, según los documentos que se encontraron en los campamentos de las FARC. Entonces, eliminó un montón de gente que Tarcisio Guaracas había formado como miembros de las FARC, eran los que habían construido toda la historia de las FARC en el Magdalena Medio, y él los asesinó a todos porque eran infiltrados. Era otro enfermo mental como Jacobo Arenas, y cada vez que se emborrachaba con mayor razón le daba por matar gente. Entonces, los miembros de las FARC, el secretariado, le exigió a Tiro Fijo que le hicieran un consejo de guerra y fusilaran a Braulio Herrera. Y Jacobo Arenas no podía hacer nada más porque, a pesar de que era su discípulo predilecto, entonces trataba de lavar la imagen, y la información se filtró. El periódico El Tiempo publicó todos los documentos, y ya luego los diarios nacionales e internacionales. Y como en ese tiempo el señor Álvaro Leiva Durán le tenía teléfono rojo a las FARC de Casa Verde, y era el que les coordinaba las entrevistas y la publicidad, allá llegaron un montón de periodistas a preguntarle a Jacobo Arenas qué había pasado con Braulio Herrera. Al principio se hizo el loco, que él no sabía nada, que iba a averiguar, que él no podía creer que un hombre revolucionario como Braulio Herrera fuera a cometer esos errores, sabiendo que le estaba cumpliendo órdenes a él en medio de las borracheras que le daban y las locuras de orgías de sangre. Y entonces dijo que definitivamente no. Pero ya cuando el Tiempo volvió a publicar más pruebas, y otros periódicos y otros medios lo publicaron, entonces dijo, bueno, sí, lo que pasa es que hay un problema cuando alguien se convence mucho de la revolución, puede cometer errores, y eso fue lo que le pasó al camarada Braulio, pero vamos a mirar qué pasó. Lo cierto es que yo no sé, porque ya perdí la comunicación con él, no sé si está en Colombia o no está en Colombia, y los organismos de inteligencia publicaron los documentos en los cuales el Partido Comunista le consiguió la salida y lo enviaron para la antigua Unión Soviética, y de ahí se quedó en Rusia. Me imagino que Petro lo debe tener en este momento de cónsul o de cónsul honorario ante Putin. Pero ese bandido cometió esa masacre y Jacobo Arenas se la tapó, y al final reconoció entre dientes que se había matado un poco de gente, pero no pasó nada. Y el señor de Rux ni menciona eso en el supuesto informe de la verdad. ¿Por qué hubo algunas graves contradicciones políticas de alias Jacobo Arenas
con sus jefes del Partido Comunista por el narcotráfico y la UP? Es que la pelea fue exactamente por esas dos razones, porque ya Jacobo Arenas era un partido comunista dentro del Partido Comunista, solo que él se les había salido de la línea que siempre había formado. O sea, habiendo sido enviado 25 años antes, 24 años antes, al Tolima a construir células comunistas y conformar el brazo armado del Partido Comunista, cuando formó la UP se abrió a reclutar personas de otras agrupaciones, ya sabemos, con el fin de que las mataran y él tener la justificación de que la paz no se podía hacer, porque ya estaban metidos también hasta en narcotráfico y en peleas con otros grupos. El Partido Comunista tradicional ha sido ortodoxo, cerrado a la banda y ha querido tener con mano de hierro el control de las FARC, algo que nunca han logrado. Porque al principio el partido era el que le enviaba dinero a los campamentos, pero en la medida que se fueron eh, metiendo en el secuestro, la extorsión y el narcotráfico y la minería ilegal, pues ya las FARC no tenían que recibirle un peso al partido y al contrario, como lo demuestran desde que Pablo Escobar les daba dinero, y está en mi libro El cartel de las FARC con datos precisos, eran las FARC las que le mandaban plata al Partido Comunista, al contrario. Entonces, la UP creció, se hizo famosa con todos los problemas que hubo y ya apareció una línea dentro de la UP que fue muy crítica contra Jacobo Arenas. Decían, bueno, ¿y nosotros por qué tenemos que hacerle caso a ustedes? Es más, no nos gusta que maten gente, que era la línea que encabezaba Osa, Jaramillo Osa, que ha sido bandido de la quinta cuadrilla de las FARC y que se había escapado de las FARC porque consideraba que no era su actividad asesinar gente y Jacobo Arenas ordenó matarlo. Inclusive por ahí rueda un video en el que Jacobo Arenas dice que lo salvaron las paticas porque corría muy rápido, o si no le hubieran aplicado otras medidas, dice así Jacobo Arenas a Jaramillo Osa. Entonces, en medio de todas esas peleas se formó el problema de Urabá. Recordemos cuando la UP se unió con las FARC para asesinar gente del EPL. En otras zonas del país no estaban tan cercanos y había un comunista hasta los tuétanos, igual a Jacobo Arenas, de nombre Guillermo Vanguero, pero que estaba en pelea con ellos, y las FARC lo secuestraron, y hasta el momento no se sabe qué pasó con el señor Vanguero. Lo secuestraron, y entonces Jacobo Arenas dijo que sí, que ellos lo tenían porque eh, él era de la UP y la UP era de las FARC, y además él era miembro de las FARC, entonces que ellos no tenían por qué rendirle cuentas ni a la justicia, a la burguesía, ni a los medios de comunicación, sino que ellos arreglaban ese problema al estilo FARC. Ese era el tipo de frases y de respuestas de Jacobo Arenas y ese fue uno de los enredos que se armó. Por narcotráfico, porque ya el Partido Comunista no tenía la fuerza financiera que tenían las FARC, y segundo, porque Jacobo Arenas ya era un partido comunista dentro del Partido Comunista. Y lo que más le dolía fue que Jacobo Arenas dijo, el Partido Comunista legal no está avanzando como queremos, formemos el Partido Comunista clandestino, que hasta hoy es el peor daño que le han hecho las FARC al país, porque son un poco delincuentes que están incrustados en varias posiciones importantes en distintos estamentos de la sociedad y del Estado, y desde allí promueven el terrorismo contra Colombia. Esas eran las genialidades de Jacobo Arenas y contaba con complicidades dentro y fuera del Partido Comunista para cometer esos delitos. Mi coronel, ¿cuál fue una de las últimas instrucciones terroristas de alias Jacobo Arenas a sus cuadrillas criminales? Resulta que mientras la periodista María del Rosario Arrazo, la que también era especialista en darles publicidad, es que estaban en competencia. Margarita Vidal, María del Rosario Arrazola, eh, este Pombo y otros periodistas al lado de los comunistas Jorge Enrique Botero y Alfredo Moreno, que sí eran propagandistas, y Carlos Zapata, eran propagandistas directos de las FARC, y otro Carlos Lozano del Partido Comunista. Al lado de ellos estaban los demás periodistas tratando de lucirse. Entonces volvieron a decir que las FARC serían un partido. Y estábamos llegando a los años 90, llevaban 8 años engañando y siempre con el cuento de que serían un partido. O sea que eso de los comunes de ahora no es nada nuevo. Y por la época, el mexicano estaba en conversaciones con el gobierno Barco
de que iba a desmovilizar todas las cuadrillas de bandidos que tenía en el Magdalena Medio y que iban a dejar de asesinar gente, que se dedicarían a otros campos. Entonces las FARC entraron con fuerza y comenzaron a asesinar gente también y agentes de policía. Eh, en medio de esa duda, porque se decía que ya venía la paz, pero entonces las FARC estaban atacando, se descubrió otro documento con otro comunicado de Jacobo Arenas, ordenándole a los nuevos cabecillas que han reemplazado a Braulio Herrera que pararan la ola criminal contra la propia gente de las FARC y que se dedicaran a cobrarle venganza a todos los que han colaborado con los más llamados paramilitares, porque parecía como si los crímenes que ha cometido Braulio Herrera hubieran sido en contubernio con los mal llamados paramilitares. Y comenzaron a cometer asesinatos en toda la zona y la violencia en Yondó, en el sur de Santander, en el oriente antioqueño, se multiplicó eh, para recuperar el Magdalena Medio. Esa fue una de las últimas instrucciones de desarrollo fariano que dio el ideólogo, el héroe Jacobo Arenas. ¿Cómo podemos resumir el cinismo de algunas personalidades colombianas en torno a la muerte del narcotraficante y terrorista Luis Alberto Morantes Jaimes, alias Jacobo Arenas, fundador de las FARC? Esto que vamos a ver aquí es definitivamente asqueante. Se regó la noticia de que ese terrorista había muerto de un infarto. Y sí murió de un infarto, pero producto de una de las borracheras que se pegaba allá en Casa Verde. Se acostó y no se levantó más. Esa fue la verdad. Entonces montaron el show que era un gran revolucionario y que el infarto lo ha cogido en el momento en que decía un discurso. Bueno, hasta ahí pues que los bandidos de las FARC mientan es normal, pero lo que vamos a ver aquí es de no te lo puedo creer. El señor Julio César Sánchez, que ha sido alcalde de Bogotá, era del Partido Liberal y es ahora el ministro de Gobierno del señor Vigilio Barco, dijo palabras textuales que el gobierno lamenta el fallecimiento de una persona que representaba un movimiento cuya importancia no se puede desconocer. Oigan eso. Ojalá que su muerte contribuya a poner fin a esta guerra. Y estamos buscando una verdadera convivencia nacional a través de una asamblea constitucional. Estamos en una aproximación con esas fuerzas para resolver este problema y hemos decidido acabar los protagonismos. Eso es una soberana vulgaridad y una falta de respeto con los colombianos, y lo dijo el ministro de gobierno del señor Julio César, del señor Virgilio Barco, se llamaba Julio César Sánchez, había sido alcalde de Bogotá, había sido miembro de la Dirección Nacional Liberal y se suponía que era una persona decente que estaba al lado de los colombianos. Pero si a él le dolía mucho y lamentaba la muerte de Jacobo Arenas, imagínense cuál era su pensamiento. El otro sujeto descompuesto de cuello blanco fue Alfonso López Miquelsen y salió y dijo ante los medios de comunicación, es una pérdida política, una pérdida para la política colombiana. Yo lo conocí hace muchos años como militante del EMRL y como activista sindical en Barranca Bermeja al servicio de Ecopetrol. Dejé de verlo por muchos años y volví a encontrarlo en Casa Verde en algunas ocasiones de actividad política. Oiga, actividad política, no de corrupto politiquero para volver al poder. A pesar de tener una extracción muy humilde, desde el punto de vista cultural se fue transformando en la lectura de autores marxistas y adoptando un criterio revolucionario fundamental sobre las realidades colombianas que son el fundamento de la ideología de las FARC. Y luego agrega que Jacobo Arenas estaba entendiendo que había que hacer la paz porque era el hombre ideal para conducir las FARC a la vida civil. Luego vinieron las declaraciones del Partido Comunista de la Unión Patriótica, que ya se sobreentiende que lo iban a poner como un héroe, como un luchador, como un defensor de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, etcétera, etcétera.
pero el remate de corrida lo hizo el general José Joaquín Matallana, que era un sujeto hablador, lenguaraz, falto de claridad ideológica, oportunista y en cierta forma politiquero. Y dijo palabras textuales: su muerte significa una pérdida valiosa y muy dura para las FARC porque era el cerebro de la organización. El mejor homenaje que podrían hacerle sus compañeros sería entrar en un proceso de paz. Y dice que la búsqueda del reconocimiento de las FARC eh, era muy interesante por parte de este sujeto y que él reconocía la amistad que tenía con Monseñor Darío Castrillón y con el senador Álvaro Leiva Durán. Increíble, pero eso es lo que hemos tenido y se nos olvida, y desde luego el señor de Rux, en su supuesto informe de la verdad, no nos cuenta estas eh, hondas y profundas zanjas de daño que le han causado al país los comunistas armados y desarmados y los cómplices y estultos de los demás partidos. ¿Cuál fue el epílogo que dieron los medios de comunicación al terrorista alias Jacobo Arenas, del grupo terrorista de las FARC y fundador de esa organización? Ilustrando el recuerdo de quién ha sido este bandido y lo criminal que era, colocaron una foto en la cual aparece Noemí Sanín, ahí la vemos al lado derecho, está Jacobo Arenas, detrás de ellos está Alfonso López Miquelsen, el que estaba muy condolido con la muerte de Jacobo, y César Gaviria Trujillo, antes de ser candidato presidencial, reunidos todos allá con los bandidos en Casa Verde, dándose publicidad. Con esa foto, Roberto Pombo del Tiempo eh, lo pintó como lo que era: un asesino, un criminal, un terrorista, una persona bastante obcecada que no tenía ninguna claridad de paz, sino lo que buscaba era la violencia, un enfermizo. No menciona su adicción al alcohol, pero pues tenemos fotos de Jacobo Arenas y los testimonios de exintegrantes de las FARC que relatan que eso era bacanal tras bacanal en Casa Verde, que él mismo le gustaba que los bandidos se emborracharan y le gritaran: Jacobo, amigo, el pueblo está contigo, y todos tenían que asistir y tener una conducta muy mesurada porque los tenían entre ojos, y del que dudaba de una vez lo mandaba a echar al hueco, como él decía, eh, y cada vez que se le ocurrían esas locuras en Casa Verde, en los bacanales que hacía, era de peligro y de riesgo estar con él. Entonces, hicieron como un resumen de la vida de este bandido, contaron nuevamente todo su trasiego comunista, eh, eh, participó, o mejor, contaron lo de los viajes que ha hecho al exterior, destaparon que ha estado con tiro fijo ya después de haber fundado las FARC en varios países, que tenía unos centros de formación comunista, que los dos hijos eran terroristas de las FARC, eran muy conocidos ahí dentro de las FARC en la parte política organizativa. Pero decían que como se ha producido la perestroika en la Unión Soviética y se había desarticulado el bloque soviético, este bandido sí no había podido entrar en ese ritmo y seguía con su mentalidad cavernaria, comunista, destructora. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas, leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960.
Mi coronel, ¿tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos de Frente Nacional en el lapso de 1958 al 74, cuya idea laxa y débil de la paz era semejante a la del actual gobernante de Colombia? Mi coronel, usted cita dos periodos, cita el del 58 al 74, que es del Frente Nacional, y cita lo del señor Petro ahora. Y en ese interregno encontramos otro periodo al cual no se le ha dado la debida valoración analítica, histórica y científica, que es el del proceso de paz de Casaverde y la influencia que tiene el terrorista y narcotraficante Jacobo Arenas en todo el crecimiento de las FARC y en la dinámica de la violencia política narcoterrorista contra Colombia. Visto así, grosso modo, todos los detalles que hemos evaluado de la personalidad de este delincuente, en el cual hubo una orgía de alcohol y sangre permanente en su comportamiento contra el campesinado colombiano, contra el pueblo colombiano, y teniendo en cuenta que quienes están en el Congreso representándolo son sus predilectos hijos, eran los que le acolitaban todo ese tipo de crímenes, y que quienes están con las supuestas disidencias son o los que él formó o los hijos de los que él formó, pues definitivamente no vamos a tener ninguna paz porque son una caterva de asesinos, criminales, comunistas, abyectos, cerreros, ortodoxos, que lo único que entienden es la violencia contra el mismo pueblo que dicen defender a cambio de obtener el poder. Y con un personaje como el que tenemos en este momento desgobernando a Colombia, que está más de ese lado que el de los colombianos, es imposible pensar que va a haber una paz, como él mismo dice, total y duradera. Por ende, este periodo hay que estudiarlo muy bien, evaluarlo muy bien y cotejarlo con lo que pasó en La Habana, y vemos que lo que se desarrolló en La Habana es un paso más de los que Jacobo Arenas tenía diseñados en su plan estratégico, y que sus hijos predilectos lo manejaron al dedillo, engañaron al país. Tenemos las consecuencias que se están viviendo de esto, y que siempre ha contado con complicidades de sectores como la Iglesia Católica, los medios de comunicación, la academia, y de gente que juega a dos cartas por el cuento de la paz, buscando sacar sus ventajas políticas. Adelante, mi coronel, con su comentario. Gracias, mi coronel. Con tan solo conocer el estilo de vida personal y terrorista del personaje del capítulo de hoy del testimonio histórico, el bandolero Jacobo Arenas, los colombianos nos podemos dar cuenta de la calidad y del perfil de la mentalidad de los ideólogos comunistas colombianos. Un personaje todo lleno de inmoralidad y de falta de principios espirituales que han caracterizado a los pregoneros del Partido Comunista, sin capacitación académica y menos formación humanista. Jacobo Arenas nunca tuvo el más mínimo recato de mandar asesinar bajo el nombre y el terror que infundía el también terrorista Tiro Fijo, porque él nunca tuvo el valor de cometer por sí mismo esos crímenes y ni siquiera participar en los combates contra la fuerza pública. Siempre fue temeroso. Para ocultar su debilidad espiritual, se volvió adicto al licor, hasta el punto de perder la misma razón. Adicción que lo mantenía esclavizado porque no podía dejar de depender ni mantenerse desnarcotizado del alcohol. Era su única forma como conseguía darse el supuesto coraje para vivir en forma criminal, porque sabía perfectamente que su subconsciente le acusaba de sus gravísimas culpas. Siempre demostró ser un espíritu obnubilado y ciego por sus rencores sociales, posiblemente debidos a su inclusa buena capacidad para razonar y armar argumentos que tergiversaran la realidad nacional, a la cual él nunca fue capaz de adaptarse. Ese conflicto y frustración entre buena inteligencia, pero ineptitud para encajar en las reglas y normas de convivencia de la sociedad colombiana, lo mortificó toda su vida hasta la tumba.
y ese fue su aliciente constante para convertirse en un frustrado criminal que siempre veía persecución social, considerando a todo el resto del pueblo colombiano como un enemigo, que, según su creencia, le negaba oportunidades para su realización personal, razón por la cual su proyecto de vida siempre fue el del terrorismo, el crimen y la barbarie. Ese mismo perfil psicológico ha sido la constante entre todos los miembros del Partido Comunista, que ante la insuperable posibilidad de propagar sus ideas sociales y políticas por la vía democrática y civilizada, recurren a la brutalidad de las armas, desperdiciando su vida de manera inútil, tanto para ellos mismos como para su familia y su entorno social. Porque todos ellos siempre han terminado pidiendo perdón, aunque nunca arrepentidos de sus delitos. Perdón que descubren que les será indispensable para poder sobrevivir los últimos años de su vida en la forma más tranquila posible. Porque se dan cuenta de que todos sus años de terror fueron gastados inútilmente y no logran encontrar la paz y la calma y la felicidad para llegar a su muerte de la forma más segura posible. Tanto para el cuerpo ya de o como de su subconsciente que los acusa de haber malgastado muchos años para terminar en un fin sin pena ni gloria. Este es el destino manifiesto e inevitable para todos aquellos que no lograron encontrar el camino de la convivencia y la civilización, y que además se desviaron hacia el castigo infernal del fuego eterno, razón por la cual también su final es una tumba que nadie recuerda para siempre, como es el caso del asesino Tiro Fijo y de todos sus compinches, porque ya nadie les cantará ni siquiera un requiem de descanso eterno. Más bien, y por el contrario, un registro imborrable en la memoria histórica, como símbolos del mal por eternas generaciones. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Usted mejor descrito no podía ser quién era ese terrorista Jacobo Arenas. Hoy en el Cauca hay una cuadrilla que lleva el nombre de ese criminal y se ha convertido en un dolor de cabeza para los habitantes de ese departamento. El supuesto informe de la verdad del señor de Rux ha sido laureado, distinguido, elogiado y no menciona para nada la mentalidad perversa de las FARC imbuida del alcohol, la droga, el narcotráfico y la ideología política comunista contra Colombia. De no tomar el toro por los cuernos, esto seguirá igual per secula seculorum. Esta noche tendremos una interesante debate académico acerca de lo que le espera al sistema de salud colombiano y lo que se necesita corregir en la era post-Petro. Vemos la situación de los medicamentos en Colombia. Nos vemos en ese episodio y a todos les deseamos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias, señor. Feliz día para todos.